La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. Todo el que aspire a ser un auténtico científico debe dedicar al menos media hora al día a pensar al contrario que sus colegas. Albert Einstein, Premio Nobel de Física. La Asociación Española de Geografía, en colaboración con el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco, han organizado recientemente el curso Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio climático. Un curso que ha seguido atentamente el geólogo Antonio Arechavala, que hoy nos acompaña ya. Arratsaldeon, Antonio. Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Y a lo largo del curso se han analizado toda suerte de riesgos naturales con los que hemos tenido que convivir históricamente, pero que se ven acrecentados en un contexto de cambio climático. Tras los últimos episodios de inundaciones por crecidas de ríos como el Ebro, hemos charlado a menudo sobre la gestión de los ríos, sobre los terrenos de inundación urbanizados, y este es un tema que se ha abordado en este evento. Concretamente lo ha abordado uno de los ponentes, Alfredo Ollero, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, que también nos acompaña hoy. Hola, Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el título de tu conferencia fue Problemas de percepción y falsos mitos sobre los ríos, las crecidas y su gestión. ¿Cuál es el mayor mito que existe sobre los ríos? Quizás que se pueden controlar o evitar que haya inundaciones. Sí, ese puede ser el principal, pero realmente hay muchos. Yo destacaría ese porque es un poco la falta de respeto por las funciones que tienen los ríos en el medio ambiente y un poco ese excesivo interés en tener su control, ¿no? Y luego el ver solo lo malo, ¿no?, de las inundaciones y de las crecidas, cuando también nos aportan muchísimos beneficios. Vale, ¿y por qué es importante para el equilibrio natural que los ríos tengan episodios de crecidas de agua? Bueno, para empezar, esas crecidas son las que construyen los cauces y además las que autorregulan también esos cauces. Son las que limpian los cauces, son las que evitan que entren especies invasoras, descontaminan, distribuyen y clasifican los sedimentos en el lecho, no solo en el propio cauce o lecho del río, sino también en el mar. Las playas del mar también son resultado de la circulación del sedimento a través de los ríos. Entonces también pues las crecidas expanden los nutrientes, dotan de fertilidad a toda la ribera, a toda la zona inundable y en definitiva pues nos aportan salud a toda la población. Uh-huh. Bueno, quizás si esas tierras son tan fértiles se explica por qué hay tantas huertas, tantas explotaciones agrícolas a lo largo de los cauces de ríos, explotaciones agrícolas que claro se inundan cuando hay avenidas de agua. Estos episodios de crecidas de agua de los ríos suelen presentar algún tipo de ciclo o, bueno, dependen mucho de la meteorología, evidentemente, pero ¿suelen presentar algún tipo de ciclo? No existen ciclos. Esto, digamos que cuando llueve más de la cuenta, cuando llueve mucho, pues la forma que tiene el continente de ir evacuando esa cantidad de agua mayor que la normal, por así decirlo, pues es a través de las crecidas, a través de toda la red fluvial, de toda la red de cauces. Entonces esto es algo normal, es el funcionamiento principal que tiene todo este sistema. Es un gran sistema, digamos, de evacuación de agua, de sedimento, de nutrientes, desde los continentes hasta el mar y, lógicamente, pues si nos instalamos en las zonas inundables, que por su propia definición están además perfectamente delimitadas, sabemos cuáles son, se inundan, pues se inundan cuando hay unas precipitaciones más abundantes de lo normal y ya está. Esto es algo que ha ocurrido siempre y que seguirá ocurriendo. Entonces, digamos que si realicemos usos del territorio, como puede ser la agricultura o la ganadería en zonas inundables, tenemos que poner en la balanza pues que es muy beneficioso para esos, seguramente para esos usos, pues por la propia fertilidad, pero que vamos a tener algunos inconvenientes, como pueden ser esas crecidas que de vez en cuando tendrán lugar. Lo que de ninguna manera es de forma cíclica. Lo que sí que es cierto
que todos los ríos del planeta tienen crecidas, incluso hasta en el desierto. Los pequeños cauces que pueden en el desierto en una tormenta también pueden registrar crecidas. Esto es, digamos que es un riesgo universal, y sí que es cierto que en cada río podemos saber pues más o menos en qué época del año puede ser más habitual, ¿no? Más frecuente que se registren estos episodios, pero en principio los orígenes son casi exclusivamente meteorológicos. Uh-huh. Alfredo, me consta que has tenido conversaciones, somos compañeros del Geoforo, lo hemos hablado, hemos tenido ciclos hablando de estas cosas en su momento ahí en Zaragoza, que has hablado con gente pues de personas de las administraciones, de nuestros dirigentes, ¿no? Y intentar convencerles de que la vida del río pues alimenta muchos sectores, porque no solamente es el sector de la ganadería y el sector de la agricultura, que es el que se suele revelar, ¿no? Cuando se producen estos episodios y poner el grito en el cielo cuando se le inundan las huertas, etcétera. Porque realmente, o sea, como bien has dicho al principio, muchas de las playas se construyen, el sector del turismo depende muchísimo de la dinámica fluvial. Esto yo creo que se ve muy bien, por ejemplo, en el delta del Ebro, ¿no? Cuando le faltan los sedimentos que le llegan porque pues no evacúa bien la erosión de todas las rocas de una amplia zona del territorio hacia el Mediterráneo, ¿no? La pesca, por ejemplo, son sectores que dependen muchísimo de estas inundaciones, de estas crecidas, y sin embargo siempre se actúa en pro de la economía y en pro del beneficio económico, pero un poco como casi focalizado, no solamente a dos sectores, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, es así. Hay una serie de sectores que parece que tienen como una mayor capacidad de presión, y por otro lado hay una mayor comprensión también desde la sociedad en conjunto, ¿no? Porque digamos que hay también un ámbito urbano que posiblemente no entiende de estos procesos naturales, y que se solidariza de una forma absoluta con las demandas de este tipo de correcciones, ¿no?, entre comillas, que se pretenden siempre frente a los daños. Y la verdad es que habría que evaluar que efectivamente se registran unos daños en la agricultura y en la ganadería, pero que se registran muchos beneficios, pues por ejemplo en la pesca en el mar Mediterráneo o en las playas, o en general en la salud de todo el sistema natural, ¿no? Y esto realmente es mucho más difícil de evaluarlo. Hay otros países que lo han hecho más, quizás aquellos que tienen, por ejemplo, una pesca fluvial más potente, ¿no? Pero en cualquier caso, el problema ante la administración y ante la sociedad en general es que hay una escasa comprensión de las medidas adecuadas de gestión, ¿no? Y entonces se demandan generalmente medidas que son absolutamente inútiles y contraproducentes, como pueden ser las limpiezas famosas, ¿no?, los dragados, las limpiezas, medidas que realmente no sirven en absoluto para reducir la inundación, y que quizás están también fomentadas pues desde pues algunos otros usos, ¿no?, que puede haber, como pueden ser las extracciones de gravas o en fin, otro tipo de intereses que existen también en los cauces, pero que se nos han quedado, digamos, en el imaginario popular desde hace generaciones, como que hay que hacer esto de limpiar, que hay que dragar los cauces para que quepa más agua, y son cosas absolutamente falsas. Aquí el problema es que se solicitan de forma permanente, y esto lo podemos constatar en todos los eventos de crecida que suceden, y en el río que sea. Esto es algo que ocurre en todos los sitios, y luego la administración o al menos desde la política, ¿no?, pues es muy proclive a prometer este tipo de acciones porque digamos que son populares y que pueden dar votos, ¿no?, cuando realmente la administración sí que está cambiando en los últimos años, porque se ha dado cuenta de que allí donde se realizaban prácticas de este tipo no han servido para nada. Entonces la administración yo creo también, sí que está comprendiendo ya esto. Y porque se han articulado leyes para evitar esto, ¿no? Precisamente, se le viene, por ejemplo, directamente la cabeza o la ley del suelo o directamente la directiva marco del agua, ¿no? Sí, eso está muy claro, o la directiva de inundaciones, ¿no? Está muy claro que hay que tender a otro tipo de medidas, como la ordenación del territorio, la adaptación de usos a la inundabilidad. En fin, hay medidas incluso de restauración fluvial que van perfectamente para reducir los daños, ¿no?, en este tipo de problemática de inundabilidad y digamos para reducir la vulnerabilidad
y ofrecer resiliencia, ¿no? Resiliencia o fortaleza tanto al propio río en su funcionamiento como a la sociedad que tenemos a los lados. Uh-huh. Bueno, pues si el río va a seguir funcionando igual, pensemos en un gran río como el Ebro, en torno al cual se genera muchísima actividad de todo tipo. Si el río va a seguir funcionando igual y limpiar o dragar no funciona y tampoco pues instalar diques, defensas que permitan en un momento dado o que plantean contener las crecidas de agua, si eso tampoco funciona, ¿cómo nos podemos adaptar al río? Porque está claro que el río a nosotros no se adapta, ¿no? Sí, bueno, y además es que no debemos evitar las crecidas, o sea, no solo es que no podamos evitarlas, es que no tenemos que evitarlas, porque esa agua tiene que circular, o sea, es que digamos que todo el funcionamiento del planeta depende de que siga habiendo crecidas fluviales, y digamos que los ríos, para que sobrevivan como sistemas naturales, como ecosistemas, tienen que seguir teniendo crecidas, es decir, no debemos evitarlas. Y desde luego lo que no podemos hacer es seguir invirtiendo dinero en actuaciones que no sirven de nada, ¿no? Las motas, es decir, los diques, se ha comprobado durante todas las décadas en las que han funcionado que son absolutamente, en general contraproducentes, que prolongan, por ejemplo, el tiempo de la inundación, que luego es muy difícil que el agua vuelva al cauce y entonces se pierden muchas veces, hay más daños por ese efecto, que si no hubiera motas y la inundación, la propia crecida circulara de una manera un poco más rápida y inundara menos tiempo. Y lo mismo ocurre con el tema de los dragados o las limpiezas, ¿no? Que realmente pues no sirven para nada, y esto está demostrado y se ha observado en todos los casos en los que se han aplicado. Entonces la solución realmente pasa por imitar al río. ¿Qué es lo que hace el río cuando tiene más caudal, cuando lleva más agua? Pues lo que hace es precisamente desbordarse, ocupar más espacio, ocupar su espacio, porque es su espacio, ocuparlo y entonces reducir así su energía y de alguna manera autorregularse. Este es el sistema que tiene. Entonces, las soluciones que tenemos que buscar son imitar al río y adaptarnos a él, y por tanto dejar que el río se desborde. Generar, por ejemplo, zonas de inundación controlada en las que sepamos muy claramente, ¿no?, cuando se van a inundar y podamos tener pues los planes de emergencia adecuados, y además sean como lugares donde se almacene el agua, retranquear motas, echar las defensas para atrás para dar más espacio al río y que pueda ahí tener un funcionamiento más adecuado y no afecte a otros sectores. Y luego adaptar los usos del suelo, es decir, poner los cultivos adecuados que resistan bien la inundación. Nunca poner granjas, por ejemplo, o elementos mucho más vulnerables, ¿no?, que podemos tener muchos más problemas. Jugar con los seguros, con las figuras de protección. En fin, hay muchas medidas que se pueden hacer, es cuestión de voluntad. Decía, campos de fútbol de tercera generación en la llanura de inundación. Mira, recientemente, Alfredo, tras las inundaciones, sobre todo de las del 10 de diciembre, que volvieron a repetirse un mes después, en enero, aquí en Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona sacó una noticia que salieron en los medios de comunicación y los propios que tienen ellos de relaciones institucionales, diciendo que se habían reunido, habían hecho una comisión para a estudiar cómo acometer las obras pertinentes contra las inundaciones. Así es, acometer obras contra las inundaciones. Es decir, creo que acabo de tirar por tierra todo lo que acabas de decir, ¿no? Y ese es el espíritu que refleja cómo nos enfrentamos a este problema de las inundaciones que se producen. Esa es la forma tradicional. La forma tradicional es eso, el contra, ¿no? Que digamos que siempre hemos creído que desde la Directiva Europea de Inundaciones del año 2007 ya ese contra ya desaparecía, pero efectivamente es así. Tanto desde la Administración como desde los medios de comunicación se sigue siempre insistiendo en el contra, y desde luego es la peor manera. Tenemos que trabajar con el río, no contra él. Mira, te quería hacer otra pregunta. Cuando fueron las inundaciones del año 2019 en Tafalla, que fueron declaradas zona catastrófica, unas pérdidas económicas tremendas, y se vio que habíamos construido parte del urbanismo y el medio humano se había metido en el río, ¿no?
En aquel momento había salido un estudio muy bueno de la universidad, en ese momento era de Harvard, liderado por Ayer Siders, que es una investigadora que llevó a cabo un estudio muy ambicioso y muy amplio en toda Norteamérica, llegando a la conclusión de que una de las mejores herramientas se había dado durante toda la historia del ser humano, que era la retirada estratégica. Es decir, ella abogaba por dotar a las administraciones de una nueva herramienta, que era la retirada estratégica como una más para beneficiar a las comunidades y garantizar pues un estado de bienestar lo más posible. Y poco a poco ir retirándonos de aquellas zonas que nosotros conquistamos de forma irreflexiva en la época del boom inmobiliario, ¿no? No sé, ¿qué te parece esto de la retirada estratégica? Sí, bueno, también yo creo que estoy totalmente de acuerdo y creo que va a formar parte del futuro, espero, porque hay que pensar que cuando ocupamos las orillas de un cauce y construimos hasta la misma orilla, ya no es solo que le quitemos sitio, digamos, al río para su desbordamiento natural, ¿no? Y estemos aumentando el problema, derivándolo más abajo, localizándolo también con gravedad en ese mismo sitio, sino que también estamos ocupando de forma subterránea pues el lugar que ocupa también el freático, es decir, las aguas que no vemos en superficie, sino que están también abajo. Entonces, el meter cada vez más cosas dentro de las llanuras de inundación no es solo lo que vemos en superficie, es también lo que estamos metiendo en profundidad, ¿no? Y entonces, bueno, una de las mejores medidas que se puede hacer en algunos casos es quitar urbanizaciones que se ha demostrado manifiestamente que están en mal sitio. Y no suelen ser cascos históricos antiguos, etcétera, sino que suelen ser generalmente urbanizaciones que surgieron en el boom de los años 90 o de comienzos de este siglo, como ocurrió, por ejemplo, también en Castillo de Jaca, en esos chalets que se cayeron en octubre de 2012, por ejemplo, que realmente lo que no es una solución es lo que se hizo, que es intentar canalizar otra vez el cauce, intentando que la próxima que venga no se lleve el siguiente chalet, cuando realmente están en un punto que es un antiguo cauce secundario y que nunca se tenía que haber construido ahí, y que la próxima que venga pues volverá a generar daños importantes. Entonces, en casos como ese, o como una situación también en Onteniente, en Valencia, en la Dana que hubo en 2019, pues yo creo que habría que optar, y en el caso de esta localidad valenciana sí que se ha hecho así, por eliminar totalmente una manzana que estaba en una situación de riesgo absoluta y que estaba además perjudicando al resto de la población, ¿no? Y que nunca se tenía que haber colocado allí. Además, imagino, de cara a este planteamiento de la retirada estratégica, que las zonas en las que no debería haber nada construido están bien identificadas, ¿no? No debe ser nada especialmente complejo. Sí, este es un riesgo que está perfectamente delimitado, que tenemos una cartografía, además, yo creo que de muy buen nivel, la que se ha hecho a raíz también de la Directiva de Inundaciones Europea en todos los países, pero aquí también pues tenemos una muy buena cartografía, y además es que aunque no tuviéramos cartografía, por cuestiones hidrológicas y geomorfológicas sabemos perfectamente qué zonas, qué espacios se inundan y cuáles no, de forma natural, con lo cual es un riesgo perfectamente localizable. No es lo mismo que un terremoto, otro tipo de elementos que a lo mejor sabemos un área más o menos amplia donde pueden ocurrir, pero nunca el lugar exacto, ¿no? Es que este lugar es exacto, con lo cual la planificación del territorio tendría que ser muy fácil en zonas inundables, y sería pues ubicar allí exclusivamente usos que sean compatibles con la inundación o fácilmente recuperables después de una inundación, por tanto hablar de esa adaptación. Cuando presentaba la charla al principio decía que hubo recientemente un taller titulado Geografía para comunicar sobre el riesgo y el cambio climático. Os voy a hacer una última pregunta a los dos, Alfredo y Antonio. ¿Cómo comunicamos mejor todas estas cuestiones? A ver, Alfredo. Bueno, entiendo que es complicado, pero sobre todo una forma que yo también utilizo en las clases, o cuando tratas de explicar un fenómeno natural, tienes que ponerte, digamos, quitarte toda la ropa que lleves de posibles prejuicios sobre el tema y explicarlo como un proceso natural. Entonces, yo creo que una cosa que le falta mucho a la hora de comunicar tanto temas relacionados con estos riesgos naturales como con el cambio climático es
explicarlo de una manera que observemos cómo es el funcionamiento del medio natural, de manera que nos apoyemos sobre todo en él, ¿no? Y expliquemos ese funcionamiento, y no solo los efectos, no solo los daños, no solo las consecuencias, no solo las imágenes espectaculares de mira lo que ha ocurrido, sino explicar, digamos, todo el funcionamiento desde su origen hasta su desarrollo, ¿no? Y para comprenderlo mejor. Uh-huh. Antonio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo, ¿no? Pero en mi caso, bueno, sí, me gusta huir de esas imágenes que son las que suelen divulgar más los grandes medios de comunicación de masas, ¿no? Que son los efectos catastróficos del asunto, sino ir a la parte de qué es lo que ha provocado eso, porque muchas veces queda la imagen de que realmente lo que ha pasado ha sido que esto es un fenómeno que ha venido, nos ha pillado, y nosotros somos una especie como de agente pasivo que lo sufre, ¿no? Bueno, realmente en la mayor parte de los casos somos nosotros quienes han provocado que nos pase eso, ¿eh? Yo quería, bueno, antes comentar eso, sí, que aparte de que la cuestión pedagógica es importantísima, y de eso salió ayer también en la charla que di en Estella sobre el tema, y al final hubo un debate sobre lo importantísimo que es hacer pedagogía en este aspecto, ¿no? Y es una pedagogía además que tiene que participar todo el mundo, y especialmente también nuestros dirigentes, porque son los primeros en desviarse, ¿no? de lo que ha comentado Alfredo, ¿no? De lo que es esa visión digamos natural, ¿no? Y desnudarte de prejuicios, y bueno, pues es muy difícil hacerlo de abajo hacia arriba, ¿no? Porque normalmente los discursos verticales vienen de arriba hacia abajo, y entonces se suele imponer el de hacer grandes obras, llegar allí, cortar la cinta y inaugurarlo a bombo y platillo, salen todos los medios de comunicación y ya está, ¿no? Wow, por fin ya hemos evitado que vuelva a haber una inundación en esta zona con un pegote de hormigón, una gran mota que ha crecido en altura, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues que realmente a los pocos años viene otra inundación y primero se lo lleva todo por delante, empeora la situación, suele ser más catastrófica que la anterior, y no se ha solucionado nada. Uh-huh. Bueno, pues es un buen resumen de la situación. Desde luego nos quedamos con esa idea de que los ríos tienen una dinámica, siguen procesos naturales que son totalmente comprensibles, que las avenidas son algo que ocurre habitualmente, y que además las zonas que se inundan están perfectamente delimitadas, que es perfectamente conocido qué es lo que puede ocurrir, y que cuando se construye en estos lugares, bueno, pues es evidente que en algún momento puede haber algún tipo de problema. Lo hemos visto últimamente, y de hecho en los últimos años ha habido en la zona del Ebro fundamentalmente pues episodios de inundación especialmente catastróficos para las personas que han perdido pues viviendas o medios de vida, y bueno, pues es algo desde luego sobre lo que nuestra sociedad tiene que reflexionar. Antonio Arechavala, Alfredo Hiero, pues nada, gracias por esta charla y hasta pronto. Agur. Muchas gracias, Agur. Muchas gracias. eitv.eus/La Mecánica del Caracol. La radio cuando y como quieras. Y ya sin tiempo para más nos despedimos. Feliz noche, hasta mañana. Agur.